Buenas tardes a todos y bienvenidos al tercer episodio de En la Onda del GDE. Antes de empezar, quería saludar a mis compañeros. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Qué tal todo? Bueno, en el episodio de hoy ya podéis ver que hemos vuelto a cambiar otra vez de lugar, volvemos al formato digital, ya que hoy entrevistaremos a un divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía y charlaremos con él un poco sobre temas de actualidad que se pueden dar en esta temática. Así que, sin más dilación, buenas tardes, Emilio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, me hace muchísima ilusión, de verdad. A nosotros también, muchas gracias. Antes de hablar sobre todo esto, nos gustaría conocer un poco tu trayectoria, porque ¿cómo se llega a ser un divulgador dentro de un centro de investigación? ¿Cuánto tiempo tenemos? Dice. El que necesites para explicarlo. Bueno, antes de hablar un poco de mi trayectoria personal, hombre, deciros que tengo mucha suerte porque trabajo en un centro que la divulgación, digamos, está un poquito en su, no diría el ADN, porque quizás en sus inicios no, pero sí, digamos, está en su historia. La divulgación en el instituto comienza ya hace bastante tiempo. Yo creo que sobre todo es una historia muy bonita porque es un viaje de dos investigadores, de Emilio Alfaro y Chema Torreyes, que viajan un año creo que es a Harvard, ya no me acuerdo muy bien, en un año de una colaboración, y allí se encuentran con una actividad que tienen, una actividad de divulgación para el público, en la que la gente sube a la azotea de la universidad a hacer una pequeña observación con un telescopio y luego les dan una charla y aquello ve que funciona muy bien. Entonces se quedan con ese cante y cuando vuelven aquí a Granada, pues arrancan un poco con este tipo de cosas. Se compra un telescopio pequeño que luego no podíamos ponerlo en la azotea porque estaba prohibido, porque la azotea se nos podía caer, pero arrancan con un ciclo de charlas que se llama actualmente el ciclo de charlas Lucas Lara, que lleva ya 30 años. Yo creo que es de las actividades de divulgación en este país más longevas, ¿no? Lo pongo como ejemplo de que la divulgación era algo que en mi centro estaba casi en su pasado, ¿no? ¿Cómo empiezo yo la divulgación? Pues es una, bueno, larga historia. No es que yo tuviera una vocación así de divulgador de estos desde el inicio, de jovencillo me gustaba leer ciencia. No soy de estos de enamorada de las estrellas, de que sale al campo a observar las estrellas. No, yo soy de Alcorcón, de Madrid, allí había una contaminación lumínica de narices, allí no se veían muchas estrellas, yo soy muy friolero, lo paso muy mal. Entonces, mi amor por la astrofísica surge un poco más de las lecturas, surge más de lo que leo. Mi padre me traía revistas de divulgación y yo me empapaba un poco ahí de eso, ¿no? Entonces, yo entro en el instituto en realidad para hacer una tesis doctoral sobre pulsación estelar. Vengo de Madrid a Granada para hacer esa tesis doctoral. Pero esa tesis doctoral se va al carajo, no por una cuestión, que no viene al caso, administrativa, burocrática, se va la financiación a tomar por saco y me quedo un poco colgadísimo. Y no sé cómo logro. Lo que pasa es que yo ya no me quería ir de Granada, entre otras cosas porque había conocido a la que es hoy mi mujer. Y a mí Granada me enamoró, me gustó muchísimo como ciudad. Y no sé cómo logré convencer al por entonces responsable del centro de cálculo del Instituto de Astrofísica de que yo era muy bueno con los ordenadores, que era mentira, no tenía ni puñetera idea. Pero logré convencerle y me hicieron un contrato allí en el centro de cálculo, con la condición de que no siguiera con la tesis doctoral, eso también os lo digo. Pero yo siempre estaba metido en cosas de divulgación, porque en realidad me gustaba la física, me gustaba la ciencia, me gustaba contarla. Entonces, cada vez que había alguna historia de divulgación, que como ves, había afortunadamente en mi centro, sí que había ese caldo de cultivo, yo estaba metido ahí, ¿no? Entonces, bueno, se contrató una periodista, mi compañera Silvia López de la Calle, y con ella pues y hacíamos varias cosas. Pero yo siempre estaba un poco como, yo soy como el informático, ¿no? El informático que ayuda a hacer cosas así locas de divulgación, ¿no? Y llegó un año clave, que fue el Año Internacional de la Astronomía, que fue en 2009, donde se celebraba el 400 aniversario del primer telescopio de Galileo, ¿no? La primera vez que Galileo mira por el telescopio. Y la coordinación nacional se lleva desde el instituto. La llevaba una compañera, Montse Villar, una investigadora, que además os animo a que la entrevistéis porque es una divulgadora fantástica y muy muy accesible. Y claro, a mí se me abrieron los ojos. Digo, hostia, yo quiero estar ahí porque a mí esto de la divulgación es lo que me mola y yo los ordenadores no. Y también logré engañarla a ella, me metí ahí un poco con ella
Y digamos como que fue una cosa que ya fue como cristalizando, de decir, el instituto ya tiene como para tener una propia unidad de divulgación, ¿no? Entonces Silvia y yo montamos lo que se llama una unidad de cultura científica, que en aquellos momentos era un concepto que todavía estaba empezando. Esto es 2009 y realmente las unidades de cultura científica como tal empiezan un poco en 2007. Entonces estaba empezando, pero montamos ahí entre los dos este pequeño departamento de divulgación y, claro, pues eso ha seguido creciendo y ha seguido haciendo cosas, ¿no? Y ahí fue un poco como, digamos, me profesionalicé en comunicación y divulgación científica. Y esta es mi historia, resumida. Muy interesante esta historia. Y a mí me surge una pregunta. ¿Es esto de los equipos de comunicación científica en institutos de investigación, es común en España actualmente? No lo era. Yo creo que, mira, en España a nivel así de pioneros, además de hecho yo creo que la astrofísica, somos especialmente pioneros por eso, quizás porque la astrofísica es una ciencia que en realidad yo creo que por su naturaleza es que está hecha para contarla, como diría aquel, ¿no? Realmente estudiamos cosas que están tan lejos, tan en principio fuera del día a día de la vida, y tan bellas y tan hermosas que al final yo creo que es casi inherente la divulgación científica a la astrofísica. Digo esto porque yo creo que los pioneros en esto de la divulgación científica en España sin duda fue el Instituto de Astrofísica de Canarias, el IAC, que ya también desde sus inicios creo que también tenían su ADN y ha habido gente ahí buenísima haciendo divulgación. Poco a poco ha ido esto de los departamentos de... Al principio eran sobre todo departamentos de comunicación, de notas de prensa, etcétera, etcétera, y departamentos de transferencia, de transferir la ciencia que se hacía a la industria. Pero poco a poco ha ido creciendo esta idea de la unidad de cultura científica que amalgama un poco comunicación, divulgación, etcétera, etcétera. Y a día de hoy no sé cuántas hay, no recuerdo, pero hay 100 y pico, 200 y pico unidades de cultura científica en toda España. O sea, a día de hoy creo que ningún centro de investigación, ninguna universidad que se precie no puede permitirse el lujo de no tener una unidad de cultura científica. Sobre todo si es ciencia pública, porque es lo que yo siempre digo, es decir, que al final no estamos haciendo un favor, es que realmente todo nuestro sueldo está pagado por los impuestos. Entonces, no concibo ninguna empresa que no le dé el producto final a sus clientes. Nuestro producto final es la ciencia que hacemos, sea del tipo que hacemos, y se la damos a nuestros clientes, quien han pagado esa ciencia, que es la sociedad. Pero claro, no se la puedes dar a base de papers científicos. Se la tienes que traducir, la tienes que mascullar, la tienes que convertir en formatos que sean adecuados para cada público objetivo, y esa es la labor de las unidades de cultura científica. Y yo creo que las instituciones se están dando cuenta de eso, porque además es una venta, entre comillas, de la marca ciencia en España muy potente, muy, muy potente. Muy interesante para gente que se quiere dedicar también a todo esto, ya sabe que hay una gran oferta ahora mismo. Volviendo al IAA, ¿qué iniciativas y proyectos has hecho tú dentro de este centro así que se puedan nombrar y que sean remarcables? Que deben ser muchísimos. Sí, son unos cuantos. Mira, os voy a hablar de el primerísimo, es que es exactamente lo mismo que estáis haciendo vosotros ahora. Lo que pasa que te estoy hablando del año 2004, 2006 yo creo. Claro, no había nada de esto, ni streaming, ni nada de esto, ¿no? Pero fue un programa de radio de divulgación científica en una emisora local de aquí de un pueblo que se llama Huétor. Fue un auténtico sujétame el cubata, porque era un compañero mío del Instituto de Astrofísica de Andalucía, al que quiero muchísimo, Pablo Santos, y yo estábamos en una celebración del instituto, no me acuerdo ya muy bien por qué, y no sé cómo de borrachos estábamos, que de repente uno de los dos dijo, ¿hay narices de hacer un programa de radio de divulgación? ¿Cómo que no? Claro que sí. Sin tener ni puñetera idea de radio, pero ni puñetera idea, ¿eh? O sea, es que no, a ver, yo soy físico, no he estudiado comunicación, y él igual. Pergeñamos un pequeño proyecto de radio, de un programa de divulgación científica para radio. En nuestros sueños húmedos, pues lo íbamos a circular por la SER, por Radio Nacional. Logramos circularlo en Radio Contadero de Huétor Vega, emisora local del pueblo. Y nos lo aceptaron, porque total, no nos tenían que pagar, era gratis, cubría una hora, y así nació A Través del Universo. Lo bueno de esto era un programa de radio que yo cuando escuché el primer programa he sentido vergüenza ajena de mí mismo, claro, no teníamos ni puñetera idea de radio, pero es que ni idea, ¿eh? Pero era esa maravillosa inconsciencia de
que te da la juventud o el, no sé, un poco el decir, bueno, yo me lanzo, no sé de qué irá. Total, ¿qué puede pasar? Que no nos escuchen 2 personas en Radio Contadero o que... Total. Pero entonces ocurrió algo mágico, que es que en aquellos momentos estaba comenzando un concepto nuevo, muy extraño, que no todo el mundo entendía muy bien, que había surgido por culpa de un aparatito que había vendido Apple, llamado iPod, y ese concepto extraño y mágico se llamaba podcast. Yo no había oído hablar de la palabra podcast en mi puñetera vida, pero en el equipo de gente, porque empezamos Pablo y yo con este programa de radio, pero metimos a colegas, ¿no? Lo típico, ¿no? Oye, y teníamos un colega, perdóname, estoy en plan batallitas, pero vosotros lo habéis querido. Metimos a un colega, Juan Le, que era un genio de la informática, un genio de los Mac, un genio de Apple, ahora está en SK, en un proyecto de construir el mayor radiotelescopio, o sea, un tío muy grande, y tenía una sección de tecnología, ¿vale? Como la sección friki de tecnología, ¿no? Y un buen día me acuerdo que me dice, Emilio, ¿qué te parece si grabamos el programa y lo empaquetamos como podcast para subirlo al iTunes de no sé qué, no sé cuánto? Me hizo una serie de palabras clave que yo no tenía ni puñetera idea de lo que me estaba hablando, pero le dije, proceda. Claro, estamos hablando, repito, del inicio del podcast en España. Del inicio, ¿eh? No había nadie que hacía podcast. Y de repente aquello fue, entre comillas, muy entre comillas, no es que fuéramos, pero fue un pelotazo. Porque de repente había un podcast de astrofísica. Entonces empezó a seguirnos gente que le gustaba mucho el rollo este de la divulgación científica, ¿no? Y entonces empezaron a escribirnos y fue a pequeñísima escala un proyecto que tuvo su historia dentro de la divulgación de este país en astrofísica, ¿eh? En astrofísica. Y yo le tengo mucho cariño especial. Y en general a la radio, luego hicimos, por ejemplo, pues con Canal Sur un programa de radio durante 11 años, el Radioscopio, que me permitió la posibilidad de trabajar con alguien a quien quiero muchísimo, Susana Escudero, y que es un programa que le tengo cariño, pero hemos hecho de todo, hemos hecho películas, documentales, teatro de marionetas, por supuesto, conferencias, videojuegos. Lo bonito que tiene la divulgación científica es que te permite explorar un montón de formatos diferentes, te permite trabajar, porque tienes que trabajar con profesionales de esos formatos diferentes. Yo no sé crear un videojuego, pero me permitió trabajar con gente que sí creaba videojuegos. Yo no sé hacer cine, pero permitió trabajar con gente que sabe hacer películas. Y entonces te permite esta variedad de formatos que es absolutamente maravillosa, ¿no? A mí lo que más me gusta. Y lo que más echo de menos, de hecho, porque ya casi os diría que yo ya no me siento divulgador, yo ya me siento gestor cultural, un trabajo de jefecillo en la unidad y entonces lo que haces al final es hacer mucho informe, mucha reunión, mucho no sé qué, mucho no sé cuánta, mucha gestión, y echo de menos un poco esta vidilla de la divulgación en diferentes formatos, ¿no? Muy interesante todos estos proyectos, al menos es muy interesante saber cómo se empieza con la divulgación, que a ver si tenemos suerte y podemos llegar a algo más con este Seguro que podcast sí, mismo. seguro que sí. Hombre, yo tuve suerte porque ten en cuenta que es que era un erial, no había nada, o sea, ahora no os voy a engañar, si ahora a mí alguien me dijera vamos a hacer un podcast, yo diría, joder, es que otro más, es que el tema está muy, ¿no? Pero bueno, os soy sincero, hay un vídeo de Guillermo del Toro que no sé si habéis visto, que a mí me encanta, que es qué tiene que hacer uno para empezar a hacer cine, ¿no? Y entonces Guillermo del Toro está en la conferencia y dice, pues pinche güey, si tú quieres hacer cine, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues haz cine, si tienes una cámara, haz cine, si no la tienes, coge el móvil y si no la pintas, pinche güey. Y es que me resulta maravilloso porque es verdad, al final fue un poco como yo empecé, yo tenía esa pulsión dentro y pues que había que hacer un programa de radio en un radio contadero, pues se hacía, ¿no? O sea, al final, y todo ha sido así, de hecho, ¿no? Si tú quieres divulgar, divulga. Ya está. Y encima ahora lo bueno que tiene es verdad que ahora hay mucha competencia, entre comillas, mucho espacio ocupado, pero también es verdad que ahora tú coges una cámara, un micro y puedes hacer un programa de divulgación científica. Y de calidad. Y bueno, y que llega gente. En mi época, entre comillas, yo tenía que currarme ir a una emisora de radio y rogar a ver si nos dejan o tal, ¿no? Entonces eso, una cosa contrasta a la otra, ¿no? Ahora se puede hacer fácilmente el empezar ahí a hacer cosas, ¿no? Hoy me siento muy mayor. me siento un señor mayor. Perdón. Venga, ya está. Retomemos. Pues hablando de todas estas actividades,
¿Cuál piensas que es la importancia de todas estas actividades divulgativas, tanto en la sociedad como en los mismos centros de investigación? Que bueno, ya has comentado que para ellos es una marca propia y que tienen que, como ese Sí, deber de compartir esta sí, ciencia a sí, la sí, sociedad, pero sí. Sí, a ver, de cara a las instituciones, creo que es importante un poco por lo que he dicho, creo que es de obligado cumplimiento, o sea, de verdad, creo que yo entiendo que hacer divulgación es un arte como cualquier otra cosa, que hay que dedicarle tiempo y tal, pero que una institución de un cierto nivel no se permita el lujo de tener una unidad de cultura científica, de dedicar dinero de tu infraestructura a contar lo que haces, bueno, y no lo digo solo porque me dé de comer, sino porque realmente creo en eso, ¿no? Pero luego creo que genera mucho, ¿cómo se dice esto? Valor interno, es decir, la gente normalmente en un centro de investigación, si ve que ese centro de investigación es conocido en la sociedad y cuando se presentan, pues yo trabajo en tal centro, pues estuve en una charla, no sé qué, eso genera valor dentro de la propia plantilla, ¿no? Pues mira, qué bien, ¿no? Sube un poco la esta. Em, te abre puertas, o sea, yo creo que en mi centro el que mi centro tenga una producción de comunicación intensa, de comunicación en medios, que esté en los medios, que luche, que establezca relaciones con otros organismos que no son específicamente de ciencia, pues como puede ser el ayuntamiento de la ciudad o una asociación de trastorno mental o agentes sociales, es decir, que realmente viva para la ciudad, que no sea simplemente un antro donde ahí están los frikis de las estrellas, ¿no? Ahí están, no sé lo que hacen, ¿no? No, sino que realmente se abra la ciudad. Al final eso repercute en bien para la institución, porque la institución es conocida, la ciudad se enorgullece de tener esa ciudad ahí, esa institución ahí, abre puertas de financiación también, o sea, esto es clarísimo, evidentemente, no es lo único, tú tienes que producir buena ciencia, meterte en proyectos internacionales, pero como todo en la vida, pues si tú eres conocido, pues eso ayuda. Entonces, respecto a la institución, yo creo que es estratégico. Y de verdad, no lo digo porque lleve una unidad de cultura científica. Creo que cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que la comunicación es estratégica, en cualquier punto. Respecto a la sociedad, aparte de verdad, creo que es un derecho que tienen, es que está demostradísimo, sobre todo en la sociedad actual, donde la gente se enfrenta a una cantidad de desinformación bestial, donde los valores democráticos de verdad están, aunque pensemos que hayamos ganado mucho terreno, en cualquier momento pueden ponerse en entredicho, en cualquier momento se pueden caer. Una sociedad tan tecnificada como la nuestra, que es que desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, estás rodeado sin tú saberlo de ciencia y tecnología, no se puede permitir ser una sociedad ignorante. No se lo puede permitir, de verdad. O sea, también. Entonces, es también hasta cierto punto incluso un deber, entenderme lo que quiero decir, tiene que establecerse un diálogo entre ciencia, tecnología y sociedad, porque es que es la base de nuestra sociedad actual y de nuestros valores democráticos y de nuestros valores como sociedad, ¿no? Y además tenemos que hacer un esfuerzo por llegar a todo el mundo, desde el niño que está empezando, la niña que está empezando, hasta la persona mayor, hasta la persona con una discapacidad, a- hasta el friki de la ciencia, ¿no? O sea, hay que realmente hacer un esfuerzo, y esto es lo complicado, claro, pero hay que hacer realmente un esfuerzo por intentar de alguna manera llegar a todo el mundo y con calidad y con honestidad. me parece muy interesante todo lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Gracias. Y ya a nivel más personal, ¿qué dirías que significa la divulgación para ti, aparte de un trabajo, evidentemente? Mira, depende del día. Esto es como cuando tienes una pareja. Voy a hacer una cosa un poco tópica. Cuando tienes una pareja que te da lo mejor y lo peor, ¿no? Como diría aquel, una relación de amor que también te lleva por la calle de la amargura, pues en mi caso es así. Yo no lo concibo como un trabajo. Quizás eso ha sido un problema en mi vida. No lo concibo como un trabajo, lo concibo casi como no voy a hacer una forma de vida porque me parece un poco pedante, pero yo no tengo un horario, mi cabeza está continuamente pensando en esto, ¿no? Y claro, por otro lado, porque me encanta.
repito, aunque echo mucho de menos, aunque ahora mi trabajo quizás acoge un perfil más de gestor o más de coordinador o más de... yo no he sido más feliz en mi vida como en momentos que me ha dado la divulgación. A ver, sí, con mis hijos también, vale. Pero bueno, ahí, ¿no? Ahí, ¿no? No, ya en serio, entendeme lo que quiero decir. Cuando tú haces algo que tienes esa cosa de que te llena, de que has estado trabajando en algo y lo pones, además sobre todo la divulgación, investigar también, pero investigar al final, tienes un paper científico, tienes un reconocimiento de tus compañeros de un congreso y tal, pero joder, tú sabes lo que es hacer algo y que un chaval se quede flipando y diga, hostia, qué guay eso que has contado. O hagas una película y la gente se aplauda. O que tú veas que lo que has hecho ahí, repito, a nuestro cutre nivel, que yo no para nada pretendo a nuestro cutre nivel, pues es algo que es muy estimulante y muy provechoso, ¿no? Y claro, también es una trampa. También es una trampa porque no, a mí me cuesta mucho desconectar y entonces siempre estás liado, siempre estás entrampado, siempre estás con la cosa de que hay que seguir, ¿no? A mí me cuesta mucho, por ejemplo, realmente yo no corto ni los fines de semana, ¿no? Siempre estoy ahí metido con algo y eso al final, con los años termina también pasando un poco factura, ¿eh? Llegar a ese equilibrio entre lo que te gusta, te engancha, pero por otro lado ten cuidado porque no deja de ser un trabajo. Llegar a ese punto es complicado. Sé que hay mucha gente que lo hace, lo logra y yo les aplaudo. A mí me cuesta mucho. Entonces, ahora mismo te diría que es todo en mi vida. Bueno, con mi mujer y mis hijos, por supuesto, pero que es muy importante en mi vida. Muy, muy importante. Que ten en cuenta que yo entré en el instituto y aparte el propio IA, es que yo soy de una pobreza laboral enorme porque es que mi primer trabajo es el mismo que tengo ahora. O sea, quiero decir, el mismo centro. Es verdad que dentro del centro he hecho cosas distintas, pero es que yo entré en el Instituto de Astrofísica en el 96, estamos en 2026 y aquí sigo, ¿no? Entonces, también es un poco como, joder. No sé, hay cuestiones ahí emocionales un poco complejas a veces también, ¿no? Pero bueno, ya está. No me tires de la lengua, Mar. No, me parece muy, muy interesante también conocer puntos de vista de divulgadores cómo han empezado, porque también estamos más acostumbrados a ver más perfiles investigadores y de cómo han empezado, pero me parece muy interesante desde este nuevo punto de vista. Pero bueno, empezamos ya y vamos al meollo del asunto. Así que, sí, Quique, por favor, si nos quieres hablar un poco de Artemis 2. Sí, bueno, me uno primero a lo que ha dicho Mar, la verdad es que me parece bastante inspirador todo lo que has contado desde tu punto de vista personal. Y ahora sí, vamos a iniciar uno de los temas principales de este podcast, que va a ser la misión Artemis de la NASA. Y vamos a empezar con la típica pregunta que todo el mundo se ha hecho cuando ha visto todo el movimiento, todas las noticias relacionadas con esto, que es ¿por qué ahora y no antes? Sí, bueno, es verdad que todo el mundo se lo ha hecho, pero es verdad que es una pregunta lógica. Bueno, es relativamente... Hay varias, como todo en esta vida, no hay una única respuesta, pero yo quizás me centraría en tres posibles respuestas. La primera es que no hay que olvidar que las misiones Apolo no tenían... En realidad las misiones Apolo era clara y totalmente ganar una carrera. Era llegar primero a la meta. Y cuando tú llegas primero a la meta, no sigues corriendo, porque ya has ganado, ya has llegado primero, ¿no? Entonces, en realidad, aunque se encubría de no, es el futuro espacial y tal, en realidad la directriz era clara, hay que llegar a la Luna antes que los rusos. Y entonces fue tal cantidad, y esta es la segunda razón, que es que en realidad seguir corriendo era inviable, porque fue tal cantidad de esfuerzo el que se hizo para llegar a la Luna por parte de Estados Unidos. Es que revisando cantidades, es que es increíble, es que de cada $4 que los americanos ponían a escala de hoy, de sus impuestos, uno iba directamente a la misión Apolo. O sea, es el proyecto científico más financiado de la historia de la humanidad, con mucho. O sea, ni el CERN ni nada por el estilo, con mucho. Entonces, claro, eso es inviable de mantener. Y sobre todo, pero porque tampoco se pretendía, es decir, ya está, hemos llegado. Unas cuantas misiones Apolo más, pero en el momento en que aquello bajó de publicidad, de tal, ya la supremacía americana está clara, se acabó. ¿Por qué se retoma ahora? Pues de nuevo hay varias razones, pero sobre todo hay razones geopolíticas. Ahora estamos de alguna manera embuidos, aunque tiene características muy diferentes a aquella, porque allí había una guerra fría, había dos bloques claramente, bloque americano, bloque ruso, con dos ideologías muy claras, es decir,
Ahí era un escenario diferente al de ahora, pero ahora seguimos metidos en una carrera. Ahora los contendientes de esta carrera son Estados Unidos, por supuesto, China, que tiene un programa espacial muy, muy avanzado, y además lo han hecho en un tiempo récord, pero luego también hay otras agencias que están ahí también empujando fuerte. El primero que llega a la Luna tiene una cuestión puramente de aquí estoy yo, si yo he sido capaz de llegar a la Luna, ¿de qué no seré capaz? ¿No? Tiene ese punto de supremacía geotecnológica. La Luna también interesa por recursos, sobre todo desde que se encontró agua helada en el subsuelo y de que ahí puede haber agua, pues es interesante. Se habla del helio 3 como un componente que no existe en la Tierra, que existe en la Luna, que puede ser interesante para fuentes de energía, pero eso está, de verdad, yo creo que ahí está un poco más pillado por los pelos. Y hay una cuestión muy importante, que es que la Luna, como cualquier otro cuerpo, no tiene claro realmente a quién pertenece, ¿no? O sea, en principio no debería pertenecer a nadie, es de la humanidad, pero el primero que llega, el primero que se la puede quedar. Entonces también hay ese punto, ¿no? de tal. Y hay también una cuestión puramente de revitalizar la NASA con algo que sea muy vendible, ¿no? Muy vendible. La NASA estaba en horas muy bajas, porque se había retirado mucha financiación, porque tal, había programas como el transbordador que no había logrado llegar a nada, es decir, había como una cierta desinflado de la NASA como institución así puntera y tal, y cuando ponen al nuevo gestor lo ponen con una directriz muy clara, que en el fondo es la misma directriz que tiene Donald Trump, vuelve a hacer América grande, ¿no? Con todo lo malo que tiene esto y lo bueno para ellos también, claro. Entonces tiene esa directriz. Entonces la NASA es Estados Unidos, vuelve a hacer la NASA grande. ¿Y cómo se puede hacer la NASA grande? De cara al público, ¿eh? Este punto de venta es importante. Pues volviendo a la Luna, reactivando el programa que existía ya de Artemis, pero dándole caña, dándole etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso no hay una razón sola, ¿vale? Son un poco multifactorial, pero yo creo que por aquí van los tiros, ¿no? Bastante buenas esas razones, la verdad es que mucha gente no lo tenía claro y yo creo que son 3 razones bastante contundentes. Pero claro, ahora uno ve que estamos en 2026, que la tecnología es muy potente, pero aún así nos cuesta mucho llegar a la Luna. Entonces, eso mucha gente le suele dar pie a preguntarse si en el 1969 se llegó a la Luna con tecnología mucho inferior, ¿no es que esa fue un montaje? ¿Qué responderías a esos escépticos? Pues si dejas de grabar, te digo la verdad. A ver, de nuevo, también es un argumento que hay que entender. Es un argumento que hay que entender porque tiene en primer orden su lógica, ¿no? Y eso es lo que tú has dicho. Hostia, con todo lo que nos ha costado, esto está claro que no llegamos. Yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, en pleno panorama, en pleno escenario de Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, donde el nivel de espionaje era bestial, ¿no? Donde la información corría de un lado a otro de manera secreta, de manera brutal, porque había una carrera ahí establecida. Montar un tinglado del calibre de vamos a simular de cara a los rusos que no hemos llegado a la Luna, hubiera costado tanto como llegar a la Luna. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, montar toda esta parafernalia, solamente la nómina de Kubrick para que ruede el alunizaje y que los rusos no se enteren, eso hubiera costado tanto como decir, mira, chico, dedica todo ese esfuerzo a llegar a la Luna, que llegas, o sea. Y luego hay detalles muy importantes, o sea, vamos, hay más de 400 toneladas de muestras lunares repartidas por laboratorios terrestres, que son muestras, por lo menos son rocas que no están en la Tierra. Si ya quieres decir, no son lunares, bueno, pues ya está, pero que están ahí, ¿no? De hecho, la tecnología, es verdad que flipas, porque flipas en el sentido de la verdad que fue un poco milagro la misión Apolo, también os digo, pero no fue 15 días de trabajo, es que fueron una década entera de muchos ingenieros e ingenieras currando a un nivel máximo, con toda la pasta que tenían, con todas las directrices abiertas, y al final es mecánica orbital básica, ¿vale? O sea, hay muchas cosas de tecnología, pero en sí mismo es mecánica orbital básica. Ya con los cohetes de la Segunda Guerra Mundial ya se hacía ese tipo de cosas. Entonces,
Se llegó, vamos, se llegó. Y de hecho, bueno, no es que se llegó, hay 1000 pruebas. Hay espejos con los que continuamente estamos midiendo la distancia a la Luna, ¿no? Mandamos un láser, lo recibimos. Coño, hay imágenes de la Eagle allí todavía, ¿no? la base ahí puesta. Se llegó sin ninguna duda, de verdad. Bueno, entonces no lo vamos a creer. Si hay alguno que no se lo cree y nos esté escuchando, que lo ponga en los comentarios de este vídeo. Y ahora sí que vamos a ver la importancia que ha tenido Artemis. Y nos gustaría que nos comentaran los principales hitos que se han conseguido con esta misión de Artemis 2. Con Artemis 2. Sí. Pues bueno, yo creo que el principal hito es realmente Artemis 2 en sí misma. Quiero decir, el principal hito es de nuevo haber colocado al ser humano cerca de la Luna, ¿vale? Ten en cuenta que desde las misiones Apolo, lo más lejos que el ser humano había llegado era la Estación Espacial Internacional, que son 400 kilómetros, o sea, la distancia Granada-Madrid. Entonces, de nuevo entrar en el espacio profundo, de nuevo llegar hasta la Luna y ser capaz de volver y traerlos sanos y salvos, yo creo que ese es el principal hito, ¿no? Eso es lo más importante. Luego hay hitos tecnológicos, luego por supuesto está el hito de superar el récord de distancia, de sobrevolar la Luna, que bueno, ya se había sobrevolado con las Apolo, y luego hitos tecnológicos. Yo creo que la importancia también aquí es todo lo que tecnológicamente se aprende, ¿no? Desde comunicaciones. Se ha cambiado un poco la manera en cómo se sigue trabajando con comunicación en radiofrecuencias, pero ahora hay también comunicaciones vía láser, temas de protección de radiación cósmica, que es el gran hito para llegar a Marte, de convivencia de los tres en la Orión, de los cuatro en la Orión, es decir, o sea, el hito social, el hito humano también importante. Yo creo que esos son un poco más o menos los hitos, sobre todo la parte tecnológica. Yo creo que es la más importante, ¿no? Pero de todas formas, la gran cuestión tecnológica todavía está por solventar, que es lo que se pretende un poco con Artemis 3 ver, y a lo mejor me estoy adelantando a preguntas, pero que es cómo diablos vamos a aterrizar en la Luna, claro, que ese es el gran problema. Bueno, ¿y cómo diablos vamos a aterrizar en la Luna? ¿Nos puedes comentar un poco cuáles son los siguientes pasos? Y vale, bueno, pues claro, la idea original, la idea original de NASA era en el programa Artemis original, es que se iba a llegar a pisar la Luna con Artemis 3. Y la idea es, bueno, se lanzan 2 cohetes, uno lleva la Orión, que es donde está el módulo donde están los astronautas, pero se lanza otra con un módulo que se llama HLS, que es capaz de acoplarse al Orión y descenderlo a la Luna y volver a despegar para volver de vuelta a la Tierra, ¿no? Esa es un poco la filosofía que siguió en las Apolo, pero en las misiones Apolo todo era trabajo de NASA, todo estaba completamente integrado en NASA, ¿no? Esa es un poco también la filosofía que tiene, por ejemplo, el programa chino actualmente. Todo lo hace el programa chino, ¿vale? Actualmente, en Artemis, ese módulo de llego a la Luna, la Orión está por ahí dando vueltas a la Luna, me acoplo a la Orión, los astronautas bajan a este módulo HLS, baja a la Luna, vuelve a despegar, se vuelve, ese módulo cae en una empresa privada, que en principio sería la de SpaceX, la de Elon Musk. Aunque, y aquí está uno de los cambios, como no las tienen todas consigo, lo que hacen es, bueno, vamos a esperar, vamos a que sea Artemis 4 la que realmente aterrice en la Luna y vamos a meter un Artemis 3 que va a probar esto del acoplamiento, pero en órbita terrestre, ¿vale? Esa es la siguiente misión que supuestamente está prevista para 2027. Lanzamos la Orión está dando vueltas alrededor de la Tierra y se lanza este módulo, se acopla, hacemos pruebas para ver que todo funciona bien y entonces ya tenemos luz verde para Artemis 4. No solamente eso, ese cambio, sino que además ahora hay 2 empresas privadas en puja para construir este módulo, ¿no? Uno es SpaceX, Elon Musk, y el otro es Blue Origin, que es la de Jeff Bezos, ¿vale? Entonces la NASA opta por una decisión muy salomónica, que es decir, vale, cada uno currar, tenemos otra carrera inherente, chulísima. La verdad que estas cosas son increíbles, cómo funciona el ser humano, increíble. Parece que necesitamos la competencia, la competitividad, o sea, lo de trabajar en equipo y todo eso está muy guay, pero como que necesitamos
¿sabes? No, pero hay que competir de alguna manera. Entonces, a la carrera con China se une la carrera empresarial de dos empresas, SpaceX y Blue Origin, para ver quién construye, ¿no? el módulo este, ¿no? Pero en realidad la NASA lo que ha hecho es, cada uno construís vuestro módulo y el Artemis 3 vamos a probar los dos. Primero se acoplará al que hace Blue Origin, al de Bezos, vamos a ver si funciona bien, luego se separa y luego se conecta el SpaceX, el de Elon Musk, y se prueba, a ver, ¿no? Si todo va bien y los dos funcionan bien, que están teniendo problemas los dos, si los dos funcionan bien, en Artemis 4 lo que está contratado, aunque esto puede cambiar, es que el que descienda a la Luna, el que se lleve la historia, sea el de Elon Musk, porque era el primer contrato original. Si la cosa no cambia, si resulta que si en Artemis 3 el de Elon Musk falla y el de Bezos funciona muy bien, pues lo mismo cambia la cosa, ¿no? Entonces, que en Artemis 4, en la primera vez que se vuelva a pisar la Luna, sea el de SpaceX, y en los sucesivos se vayan alternando. Si hay sucesivos, se vayan alternando entre las dos empresas para tener a las dos, para no depender de una sola empresa, por otro lado, la verdad que está bien pensado, no depender de una sola empresa, que siga habiendo la competitividad entre ellos para hacer cada vez las cosas más mejores, etcétera, etcétera. Esto es sobre el papel, ¿no? Pero vamos, tanto SpaceX como Blue Origin están teniendo problemas para este módulo, porque no es fácil llegar y aterrizar ahí como, ya está, como si nada, ¿no? Hombre, imagino que no es fácil. Bueno, Mar, tienes una cosa, tienes la mano levantada. Sí, solo quería preguntar, a nivel técnico, esto de tener dos módulos diferentes y que se vayan intercambiando, entiendo el propósito a nivel económico de tener las dos empresas, pero a nivel técnico, ¿esto es factible o no? Hombre, es factible porque, digamos, al final lo importante es que la Orión, donde van, es la misma, ¿no? Entonces, pum, conectas con uno, en la siguiente conectarás con otro, ¿no? Pero es verdad que tecnológicamente tú dices, joder, ¿por qué no hacer uno que funcione FETEN, que esté perfectamente con la Orión, ¿no? Y ya está, ¿no? Detrás creo que está este trasfondo económico, ¿no? De competitividad económica, ¿no? Y de carrera tecnológica, ¿no? Entonces, hemos dicho que Artemis 3 está prevista para 2027. Está prevista para el 2027, de hecho hace muy poquito presentaron a la tripulación, que son 4 señoros. Mira, una cosa buena que no he dicho antes, uno de los hitos para mí también importante de Artemis 2 era la presencia de una mujer, de Christina Koch, maravillosísima, de una persona negra también, que no había ido ninguna persona a la luna negra, y de un canadiense, o sea, que no fueran 3 hombres blancos americanos, ¿no? Que estarían en su derecho también, porque a veces se nos olvida que es la NASA, que es la Agencia Espacial Americana, punto, ya está, hará lo que quieran, ¿no? Pero en la misión de Artemis 3, que repito, no va a la Luna, se queda orbitando la Tierra haciendo estas pruebas, el otro día presentaron a los 4 y lo que sí hay un europeo, hay un astronauta italiano, no me acuerdo cómo se llama, es uno de estos históricos de la Agencia Espacial, de la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que tiene muchísimas horas de espacio encima, ¿no? Y está prevista para 2027. De todas formas, siempre en espacio, lo de las fechas hay que tener y sobre todo con misiones tan complejas como esta, ¿no? La propia Artemis 2 tuvo retrasos de última hora porque había fugas en el hidrógeno, en fin. O sea que esto, como siempre, hay que tomarlo ¿cómo se dice, ¿no? Con pinzas, ¿no? La idea es que supuestamente en 2028 Artemis 4 llegue a la Luna. Pues ya está, ya vamos viendo si eso. Bueno, pues esperemos que se vayan cubriendo los datos. Vale, y una vez que se llegue a la Luna, miramos un poquito más lejos. ¿Tú crees que vamos a poder llegar a Marte en el futuro cercano? Claro, uno en su lógica es como el paso natural, ¿no? Es decir, hemos llegado a la Luna. Bueno, además el plan es que en 2030 empiece a trabajarse en una estación lunar, en una base lunar, etcétera, etcétera. Y claro, como el siguiente paso natural es Marte. Pero hay que entender que entre la Luna y Marte, yo siempre digo lo mismo, entre la Luna y Marte la Luna es como si fueras a la puerta de enfrente de tu vecino de enfrente a pedirle sal. Ir a Marte es como hacer un viaje a Siberia. Entonces, sí, los dos son viajes, pero no es lo mismo. No es lo mismo. En la Luna se tarda 3 días, no sales de un cierto entorno protegido por el campo magnético terrestre, o sea, sales, pero bueno, estás todavía ahí. Hay mucha maniobra, mucha capacidad de maniobra.
Marte son mínimo 6 meses de viaje de ida en un entorno que es el más hostil para la vida humana, que es el espacio exterior, con una radiación y unos rayos cósmicos de un efecto acumulativo. Es decir, cada día que pasas en el espacio, tu organismo está recibiendo más radiación, se está acumulando en tus células, con X personas, las que sean, conviviendo durante 6 meses, con retardo en las comunicaciones. Aterrizar en Marte, si algo se ha demostrado, es que es muy complicado. La Agencia Espacial Europea lo ha intentado 2 veces y no lo ha logrado. Y no con seres humanos, sino con un cacharro, vamos, y no lo ha logrado. Es decir, la escala de dificultad Luna-Marte es tremenda, tremenda. Yo no me atrevo a vaticinar, yo estoy convencido de que yo voy a ver el ser humano de nuevo en la Luna, si no es en el 2028 será en el 2030 y tantos, al no ser que haya una hecatombe mundial, que haya un crack económico, que eso por supuesto puede ocurrir. Yo tengo dudas de que yo vea al hombre en Marte, o al ser humano en Marte, mejor dicho, ¿vale? Yo tengo dudas, sí, yo particularmente tengo dudas. Vosotros sois más jovencitos, vosotros mejor, sí, pero yo particularmente tengo dudas. Lo veo todavía como algo bastante lejano por muchas cosas, por el enorme esfuerzo que supone, el enorme reto que supone llegar a Marte. Y entonces hay muchas claves, porque es clave, ahí sí que es clave la Luna, porque la Luna sería como esa estación no intermedia, porque en realidad como acabar de salir y parar, pero sí que clave para muchas cosas para llegar a Marte, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias por comentarnos un poco sobre la misión Artemis. Y queremos hablar también sobre otros eventos astronómicos muy importantes que va a haber aparte de la Artemis 2, que es el tema del trío de eclipses que vamos a tener en España. Entonces, primero nos gustaría que nos introdujeras un poco el tipo de eclipses de los que vamos a poder disfrutar, tanto este año como el siguiente y también creo que en el 2028, así como cómo se ha dado la casualidad de que vayamos a tener 3 eclipses seguidos que podemos ver en diferentes puntos de España, porque creo que es algo muy, muy curioso. Pues sí, bueno, por si alguien no lo sabe todavía, porque yo creo que ya se está dando mucha caña, España va a ser testigo, pues, de un hecho astronómico único, 3 eclipses prácticamente seguidos, uno ya mismo, el 12 de agosto de este año, otro en el 2 de agosto del año que viene, 2027, y un tercero en enero, 28 de enero, creo recordar, no me acuerdo muy bien el día, perdóname, en enero en 2028. Efectivamente es casualidad. Los eclipses son recurrentes, prácticamente hay eclipses de sol, bueno, pues suele haber cada año así. Lo que ocurre es que, claro, en realidad un eclipse, pues ya sabéis, es la luna tapa al sol, entonces es la sombra de la luna recorriendo una parte de la superficie terrestre. Entonces esa sombra es muy chiquitita, entonces la superficie que barre de la Tierra es muy chiquitita. Entonces normalmente la mayor parte de los eclipses ocurren en alta mar, en el océano o en zonas despobladas, ¿no? Que caiga un eclipse en una zona poblada es lo que le hace especial, y por eso parece que son como eventos muy poco recurrentes, ¿no? Pero es que encima caigan 3 eclipses totales, la banda de totalidad, ese camino que barre la sombra, caigan 3, crucen los 3 en una misma zona geográfica, que no es exactamente la misma, porque, bueno, sí, considerando el eclipse como total, como fenómeno, eclipse total y parcial, sí, lo que es la sombra, sí, en España es realmente una casualidad astronómica interesante, y que hay que aprovechar. Son 3, este primero se va a ver total. Yo no he visto ningún eclipse total, pero los cazadores de eclipses dicen que la diferencia entre un eclipse total y un eclipse parcial es bestial. La sensación que tienes de evento único es brutal. Entonces este primero se va a ver total un poco en la parte norte de la península, entrará por Galicia, va barriendo toda la España vaciada, Castellón, Valencia, y al final tocará Mallorca, ¿no? Ese será el primero de 2026. El segundo de 2027 es mal llamado, pero lo decimos, el eclipse andaluz, porque la banda de totalidad pilla lo que es el sur de Andalucía, pilla muy bien Cádiz, Costa de Granada, Costa de Málaga, Almería y sobre todo Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla se van a ver muy bien. Y el anular sí que se va a ver, el tercero es anular, no es total, ¿vale? No cubre totalmente la luna, se crea como un disco de fuego, un anillo de fuego alrededor. De nuevo, los eclipseros dicen, está bien, pero comparado con un total,
Y ese sí que prácticamente se va a ver en toda España, va a ver prácticamente en toda España. Entonces, son 3 eventos únicos y toda la comunidad astronómica, la verdad que se está preparando bueno, no solo la comunidad astronómica, España se tiene que preparar para ello porque es un follón de mucho cuidado. Hay que pensar que vienen millones de personas a ver, siguiendo eclipses de sol. Entonces, la logística que tienes que montar es grande, muy grande. De hecho, hay una comisión de todos los ministerios. Es el único evento así natural que ha obligado a todos los ministerios a ponerse de acuerdo en una comisión interministerial para gestionar toda la logística. Porque cada afecta a todo. Protección civil, pero también seguridad contra incendios, tráfico, salud pública, porque no puedes mirar al sol, tienes que tener una protección adecuada para mirar el... O sea, de verdad es un follón grande. Grande. Pero bueno, creo que es un evento que España tiene que aprovechar, sin duda. Tú, sí, que nos estás escuchando. ¿Aún no tienes plan para el eclipse del 12 de agosto? ¿Te está entrando un FOMO que te subes por las paredes? Pues ya puedes volver a sentarte, porque el grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física presenta Totality, un evento organizado por la Delegación de Valladolid del Grupo de Estudiantes de la RESEF y la Asociación Juvenil de Autilla del Pino, donde no solo podrás seguir el eclipse de la mano de grandes expertos, sino que disfrutarás de charlas divulgativas para toda la familia, música en vivo, gastronomía local, talleres en plena naturaleza. Una experiencia única. Si quieres saber más, puedes escanear el QR que aparece en pantalla, o si nos estás escuchando, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. No sé, desde luego va a ser un evento muy, muy grande. Y precisamente hablando de eventos grandes, desde el punto de vista cultural siempre se ha visto los eclipses, ¿no? Los eclipses totales como una especie de augurio del apocalipsis, del fin de los tiempos, de cosas malas. ¿Podrías hablarnos un poco de por qué crees tú que culturalmente se han percibido de esa forma, ese tipo de eventos? A ver, es lógico. El ser humano está muy acostumbrado a ciclos que se repiten, ¿no? Ve salir el sol por un determinado sitio, sube, se pone, ve unas determinadas estaciones, un ciclo día y noche. De hecho, el ser humano ha ido gestionando su calendario, su forma de actuar, su relación con la naturaleza, su sociedad, su relación con otros en base a estos ciclos, ¿vale? Es decir, nuestra vida está enmarcada por un día y una noche, por unas determinadas estaciones, etcétera, etcétera. No os cuento ya nada cuando además, pues imagínate, eres un cazador-recolector y tu agricultura se depende de la estación, depende del día, la noche, etcétera, etcétera. Entonces, en un eclipse total de sol, de repente este ciclo se rompe. Se rompe. De repente el día se hace noche. Durante un rato. Entonces tú piensas, claro, ahora conocemos muy bien por qué se produce, conocemos toda la ciencia que hay detrás, la entendemos, incluso la podemos predecir. Pero claro, tú ponte en la piel de alguien que no tuviera ese conocimiento científico y que de repente algo que era obra de los dioses, el ciclo día-noche, de repente el sol desaparece. Durante un tiempo los animales se vuelven locos, la temperatura baja extraordinariamente, todo se va al garete, ¿no? O sea, tu sistema se sacude a lo bestia durante un rato y luego aquello vuelve otra vez, ¿no? Entonces, el ser humano ante este tipo de salidas del sistema siempre reacciona de dos maneras. Una, con miedo. Dos, con curiosidad. Yo creo que esta es nuestra clave como especie, las dos. Y además, no es que sean perfectamente definidas, sino que se entremezclan. El miedo que genera, aquí ha pasado algo raro, claramente la naturaleza me habla, porque como somos tan antropocéntricos, pensamos que todo nos habla a nosotros, la naturaleza me está hablando. Entonces la naturaleza me está indicando que algo malo estoy haciendo. El presagio. O algo malo va a ocurrir. O es un castigo. O es un... Y entonces tú intentas explicar, porque aquí lo de siempre, intentamos explicar todo. Es el mismo fenómeno que con el que intentamos explicar pues las pandemias, con el que intentamos explicar todo. O sea, el cerebro necesita explicar. Entonces, pues claro, explica qué pasa. Pues que es que los dioses se han cabreado conmigo porque no sé qué, no sé cuántos. Es que va a ocurrir una terrible tragedia, etcétera, etcétera. Pero paralelamente también está la curiosidad. Coño, ¿por qué pasa eso? ¿No? Y lo escribo, ¿no? De alguna manera hago un registro de esto, ¿no? Porque aquí ha pasado algo, hostia, que se ha salido, esto hay que registrarlo, ¿no?
y lo registra ahí en piedra, como hay en los sumerios, ¿no? Y al tiempo vuelve a ocurrir otro, ¿no? Y, oh, coño. Y aunque solo sea por anteponer, esto es muy bonito, por ejemplo, en la astronomía china, claro, se tenía claro que era un presagio y que era un mal para el emperador, ¿no? Entonces los astrónomos tenían que predecirlo con tiempo, para que el emperador se quitara un poco del medio, porque podría ocurrir algo terrible, ¿no? Entonces, de ahí surge el esfuerzo por predecir los eclipses y surge buena parte de la astronomía china, ¿no? Entonces es flipante, claro, es que es normal, es que es una salida de olla de la naturaleza que había que explicar de alguna manera, ya fuera con el mito y el miedo, ya fuera con la curiosidad, ¿no? Muy interesante. Y relacionado con eso Ay, también tiene un par de preguntas. Por un lado es, ¿cómo de raro es que se den a la vez estos 3 eclipses? Y habías comentado también que el último eclipse que va a haber es el anular. ¿Qué es lo que lo diferencia para que sea anular en vez de total? Es decir, ¿qué cambia respecto a la posición del Sol, etcétera, para sí, que tengamos un eclipse diferente? sí, empiezo con esta última. Básicamente lo que cambia es la distancia Tierra-Luna. En los eclipses totales la luna está más cerca, vamos, lo podéis hacer vosotros mismos, ¿no? Si yo cojo la mano, me la pongo más cerca, tapo más, ¿no? Tapo más de lo que está afuera, pues tapo todo el disco solar. En el caso anular, la luna está un poquito más lejos, porque la órbita de la luna no es perfectamente circular, es un poquito elíptica, está un poquito más lejos, su tamaño aparente en el cielo es un poquito menor y no logra tapar todo el disco solar. También lo bonito de la casualidad de los eclipses. Somos el único lugar en el sistema solar donde se producen este tipo de eclipses totales de esta categoría. ¿Por qué? Porque hay una casualidad maravillosa, que es que la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca. Entonces, el disco aparente del Sol y el disco aparente de la Luna son prácticamente iguales. Entonces, eso hace que al tapar, tape perfectamente el disco solar, lo cual nos permite ver la corona. Si la Luna fuera más grande, taparía más y no tendríamos esos efectos tan bonitos del eclipse, de las perlas de Bailey, etcétera, etcétera. Y si fuera más pequeña, habría tránsitos, no habría eclipse como tal, no lograría nunca, serían todos anulares, no lograría nunca tapar el S. Entonces, encima hay una casualidad ahí maravillosa entre de relación distancia-tamaño que hace que tengamos este espectáculo, ¿no? Y que de hecho con el tiempo dejaremos de tener porque la Luna se va alejando. Muy poquito, pero se va alejando. Llegará un momento que ya no habrá este tipo de eclipses. Respecto la otra era por qué los 3 coinciden, ¿no? Es decir, que cómo de común es que tengamos esta coincidencia de 3 eclipses, porque De 3 eclipses en un mismo espacio, en un mismo sitio, tan pequeño como la península, muy pequeño, muy poco. Porque, por ejemplo, lo más parecido hubo en Estados Unidos hace relativamente poco, 3 eclipses también casi seguidos. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos es muy grande, ¿vale? Es muy grande, entonces, claro, uno pasaba por no sé dónde, el otro pasaba por no sé cuánto, no me acuerdo ya, ¿no? Pero, claro, España es muy pequeña, en relación, ¿no? Entonces, que las 3 bandas de totalidad coincidan ahí en el S es una casualidad, ¿no? Repito, no hay que pensar como una rareza, son fenómenos periódicos. Sabemos que cada 18 años con 14 días la configuración Tierra-Sol-Luna se repite, es lo que se llama el ciclo de Saros, se repite y tenemos eclipses similares. Lo que pasa es que, claro, como la Tierra orbita, pues donde cae la Luna puede cambiar mucho, ¿vale? La sombra de la Luna, ¿no? Entonces, es verdad que es un evento, o sea, se da esa casualidad, vamos, que caigan los 3 en la península ibérica. Sí, sí, desde luego es una casualidad muy grande. Y retomando un poco lo que comentabas antes de que estamos en una especie de lugar privilegiado, ¿no? Porque al final la luna se pone y nos permite tener tanto totales como anulares. Yo me preguntaba que ¿para qué nos sirven los eclipses en la investigación en física? Es decir, ¿qué nos permiten estudiar? ¿Qué tipo de fenómenos? ¿Qué nos permiten comprender sobre la naturaleza? Sí. Bueno, a día de hoy, a lo mejor voy a hacer una unpopular opinion, como a día de hoy, científicamente, en realidad es un evento turístico astronómico, ¿vale? Sin que eso le haga perder nada de grandeza, por Dios. O sea, vamos, yo voy a ir a ver el eclipse total. Creo que hay que intentar verlo sin volverse locos, ¿vale? Pero, en fin, que eso no pierde para nada la grandeza. Científicamente ahora tenemos medios para estudiar el Sol de arriba abajo y de abajo arriba, no necesitamos. Aunque es verdad que durante un eclipse total de Sol hay una zona de la corona, bueno, la corona ya sabéis que es la envoltura del Sol, que se extiende prácticamente por todo el sistema solar y que es uno de los grandes misterios de la física solar, porque la temperatura del Sol va disminuyendo desde el núcleo hasta la superficie del Sol, ¿vale? En el núcleo son unos 15 millones de grados,
va bajando hasta los 6.000 grados que tiene la fotosfera, lo cual es lógico, a medida que te vas alejando del foco de energía, del centro de energía que es el núcleo, va bajando, pero luego la corona, que es súper tenue, que es una cosa súper tenue, vuelve a aumentar muchísimo, hasta el punto de que la corona es muy caliente, son unos 10.000 grados centígrados, ¿no? Entonces, entender este aumento de temperatura es uno de los grandes misterios de la física solar actual, y hay modelos, que si ondas de no sé qué, que si campo magnético. Bueno, entonces, es verdad que el eclipse nos permite observar la parte baja de la corona, justamente el comienzo de la corona, digamos, de alguna manera, ¿no? Está la cromosfera, que es una capa también que hay justo encima de la fotosfera, y la corona. Y el eclipse, como nos tapa todo el fogonazo del disco solar, te permite observar esa interfaz interesante entre el este. Pero en realidad ahora ya tenemos misiones como Proba 3, que hace eclipses artificiales, tenemos coronógrafos, es decir, tenemos ya mecanismos para estudiar el Sol de verdad, de arriba abajo, de abajo arriba, y no depender de los eclipses desde un punto de vista científico. Ahora bien, han sido muy importantes en la ciencia por diferentes razones. Una, solares, porque claro, cuando no teníamos todos esos medios sí que era la única manera de estudiar la corona, y descubrimos la corona gracias a un eclipse, porque de repente era como, coño, que hay alrededor del Sol, ¿no? Eso normalmente no lo veíamos, ¿no? Porque el Sol te ciega la corona, ¿no? Nos permitió estudiando esa cromosfera durante un eclipse, permitió descubrir el helio, que era un elemento químico que en la Tierra no se conocía, y se llamó así helio en honor del Sol. Luego ya se descubrió que también aquí en la Tierra existía. Fue clave en la prueba de la relatividad general de Albert Einstein. Un eclipse fue una expedición, es una historia maravillosa, porque claro, había que ver si la luz de las estrellas de fondo, la luz era doblada por el efecto gravitatorio del Sol, y claro, la única manera es ver estrellas detrás del Sol. Pero eso es inviable porque el Sol te las tapa por su luz, excepto en los eclipses. En el eclipse tienes la oportunidad de ver estrellas detrás del Sol, ¿no? Y además compararlas con su posición cuando no hay Sol. Entonces, si la estrella, digamos, en el eclipse y cuando no hay Sol tenía una posición diferente, es que en realidad su luz había sido doblada porque tenía el Sol delante, ¿no? Y esa fue la expedición de Eddington y otra gente que dio un espaldarazo maravilloso a la teoría de la relatividad general, ¿no? O sea que científicamente han tenido su peso, ni mucho menos hay que quitárselo, ¿no? Pero bueno, yo creo que a día de hoy es más un evento astronómico maravilloso, pero no tiene tanto peso científico en respecto al Sol. Sí que pueden hacer cosas de ciencia ciudadana preciosas, de comportamiento animal, sociológico. Para mí es un experimento sociológico increíble, porque basta que tú le digas al ser humano, va a ocurrir una cosa muy tocha que además no vas a tener más posibilidades de ver en tu vida, para que se monte la de Dios. Eso es como inocular aquí en el cerebro de, yo tengo que verlo, tengo que verlo eso, ¿no? Entonces, psicológicamente también es muy interesante, ¿sabes? Tiene mucho interés, muchísimo interés. Y justamente por ser un evento tan interesante, seguro que nuestros oyentes querrán ver el eclipse. Así que, ¿nos podrías explicar un poco algunos consejos, algunas indicaciones para cómo ver el eclipse con seguridad, a qué sitios hay que ir, Sí. y un poco todo esto? Bueno, a ver, son 3 eclipses, ¿no? Bueno, de manera general, en lo que es seguridad a la hora de mirarlos, es un evento precioso, pero no deja de ser mirar al Sol, que es lo más peligroso que hay para nuestra visión, nuestra integridad visual. El Sol incluso, por ejemplo, en un eclipse parcial, incluso al 99% tapado por la Luna, ese 1% de Sol que llega a nuestros ojos es terriblemente dañino. Entonces hay que proteger la visión, porque además tiene un problema, que es que no nos duele, no nos damos cuenta, estamos mirando al Sol, no nos duele, pero sin darnos cuenta estamos pudiendo quemar la retina o creando problemas visuales que se van a manifestar a los 3-4 días y pueden llegar a ser incluso irreversibles. Entonces, no es broma. Esto es un espectáculo maravilloso, pero como todas las cosas chulas en la vida, hay que hacerlas con protección, ¿vale? Entonces, hay que verlo con protección. ¿Y cuál es la protección? Pues gafas de eclipse. No, los frikis de los eclipses te dirán, no hay que mirar al eclipse, hay que hacer métodos indirectos, que si la sombra, que si un espejito, que si no sé... Mira,
todos vamos a querer mirar el eclipse. No puedes estar vendiendo que es un evento astronómico único, pero no lo mires. Mira su sombra en un sitio, no lo mires porque... Chorrada, a la gente no le puedes decir eso. Vamos a mirar el sol, vamos a mirar el disco solar. Te tienes que proteger. No valen ni radiografías, no valen ni diapositivas, no valen ni cristales ahumados, no valen gafas de soldador, no vale gafas de sol, no vale nada de eso. Solamente vale gafas de eclipse homologadas, tienen que tener un ISO, que es el ISO 12123-2, con la marca CE de la Comunidad Europea, que les da permiso para ser distribuidos en la Comunidad Europea. Estos dos son los elementos clave. Que estén bien, o sea, que no estén rayadas, que no estén rotas, que no sean muy antiguas, que la hayas buscado en un sitio oficial, que te dé confiabilidad, porque claro, es muy fácil poner en un cartoncito el código y la marca CE, que te aseguren que son filtros homologados que están bloqueando prácticamente el 90% de la luz solar, especialmente la ultravioleta, que es la que te va a machacar el ojo como te descuides. Entonces, ese es el único mecanismo para ver el eclipse, para ver el disco solar con seguridad. Ahora, respecto a dónde verlo, pues yo, repito, el que viene ahora, el del 12, hay que irse de Madrid para arriba. Si lo quieres ver total, aquí en Andalucía, para abajo se ve parcial, muy parcial, el sol se va a tapar prácticamente un 95%, o sea, es un pedazo de eclipse parcial. Pero repito, todos los que han visto la experiencia dicen que no hay color, ¿no? Que no hay color entre el parcial y el total. Un amigo mío dice, el parcial es como, pues no sé, ponerte una musiquilla así en el móvil, y el total es como ir a ver un concierto de la Filarmónica, ¿no? O sea, la experiencia es muy diferente. Entonces, para verlo hay que irse de Madrid para arriba, lo cual es un problema ya, porque los hoteles están a 2 millones de euros cada hotel, ¿no? O sea, porque claro, ya ha habido avalancha, ¿no? De hecho, se teme que el desplazamiento de tráfico ese día sea tan grande que haya un auténtico problema tanto para ir como para volver, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya hay que planificarlo muy bien, ¿vale? Pero es complicado ya realmente ir a verlo. Y el del 12 de agosto es un eclipse un poco jorobado de ver, porque ocurre en el atardecer. Es decir, el sol está muy bajo en el horizonte, ¿vale? Entonces, tienes que buscar un sitio al noroeste, es decir, que tengas el atardecer, por supuesto, y que además no tengas ningún accidente geográfico en el horizonte que te tape el sol. El accidente geográfico puede ser desde una montaña, pero es que también puede ser un bosque de árboles, ¿no? O edificios, ¿no? Es decir, tienes que ir a buscar un sitio que esté muy despejado. Y en realidad dura poco tiempo. Incluso los mejores sitios, creo que hablo de memoria, pero creo que es un minuto, como mucho el mejor sitio o algo así, ¿no? Entonces, digamos que es jorobadillo de ver. El andaluz, el de 2027, es muy bueno, porque es a las 10 de la mañana, el sol va a estar en todo lo alto. Bueno, todo esto, crucí que no haya nubes, claro. Todo esto, las nubes siempre... Y de hecho, claro, en el horizonte hay más posibilidades de que te encuentres una nube que el 2 de agosto, que es en todo arriba, ¿no? A las 10 de la mañana, ¿no? Y ese va a ser un eclipse espectacular, espectacular. Va a ser 1 minuto y medio, 1 minuto 40 en la península. En Ceuta creo que va a llegar a 3 minutos, 4 minutos, algo así. O sea, realmente creo que ese, a nivel de observación, es una pasada. Y el anular sí que se va a ver, creo que es también por la mañana, se va a ver en prácticamente toda España, pero repito, lo que dicen los expertos es que, bueno, no, el eclipse total es verdaderamente increíble. Por cierto, Cruci, durante la fase de totalidad, cuando el sol, la luna sí que tapa completamente el sol, completamente, sí que te puedes quitar las gafas y mirar al... Y de hecho, por lo que dicen, es lo bonito, porque es verdad que las gafas de eclipse probablemente te machaquen la corona, ¿no? O sea, lo bonito tiene que ser en ese momento quitárselo y ver la corona, ver el disco negro tapando totalmente el sol. Lo que pasa es que tienes que estar muy atento, porque en cuanto salga el primer rayito de luz, en cuanto la luna salga y ya aparezca el primer rayito de sol, te las tienes que volver a poner, ¿vale? Pero ese momento de la totalidad sí que puedes mirar sin protección al este. Y ya por último, un último recurso, incluso con gafas hay que estar mirando durante un minutillo, parar, descansar la vista, hablas con los colegas y vuelves a echar otro ratillo. O sea, no estar así porque
incluso con gafas te puedes acabar con... O sea, que hay que tener su cuidado, ¿vale? Y hasta aquí los consejos de cómo ver un eclipse. Bueno, pues esperemos que todo el mundo que nos esté escuchando lo siga, porque no me gustaría Sí, ver por a nadie favor. con Sí, los sí, ojos por favor. quemados después de escuchar este podcast. Eso es. Y, y bueno, ya nos vamos acercando al final de este episodio. Y como siempre, nos gusta cerrar cada episodio con una pregunta final. En este caso, como hemos estado hablando mucho de divulgación y las actividades divulgativas dentro de la ciencia, nos gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere introducirse en la divulgación? Lo he dicho antes, que haga divulgación, o sea, que se lance y repito, ahora lo bueno que tiene es que con una cámara, un micro, redes sociales, bueno, pues te puedes lanzar al ruedo y que se lance, que haga divulgación, que participe en conferencias, que si tiene asociaciones cerca de gente que hace cosas, se meta, siempre desde la honestidad. O sea, siempre no intentando vender cosas que no hay que vender, o sea, siendo honesto y honesta con la ciencia y con la divulgación y no estar más pendiente de marcas personales a veces, que podemos meter la pata, que podemos divulgar algo y equivocarnos, pero que hay que hacer un esfuerzo antes de documentación, que la divulgación no es lanzarse aquí no, sino que realmente exige antes prepararse bien las cosas y estudiarlas y en fin. Y luego ya a un nivel más profesional, si realmente eso es lo que quiere a nivel profesional, pues como cualquier trabajo, afortunadamente, antes te hubiera dicho, joder, está complicado, ¿eh? Porque es que ni tan siquiera las instituciones reconocen la figura del comunicador o de la comunicadora, ¿no? Pero cada vez empieza a haber más ofertas de trabajo con ese perfil de comunicación, ¿no? Entonces, que se vaya lanzando, que como todo, pues hay becas para estar a lo mejor 3 meses en un sitio. Nosotros tenemos, por ejemplo, es verdad que es un premio que tienes que ganar, pero bueno, hay un programa del BBVA con CSIC que son premios de periodismo científico y si lo consigues, si lo ganas, puedes estar durante un año, te pagan estar durante todo un año de 3 en 3 meses en diferentes centros de investigación. Nosotros recibimos gente, ¿no? Entonces eso es una experiencia increíble, increíble porque estar a lo mejor 3 meses ahí en una UCC pues haciendo cosas, pues creo que te forman, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la línea, no te estoy vendiendo nada, ojalá tuviera una varita mágica, pero hacer por motu propio, foguearte con todos los públicos posibles. Si tienes que dar una charla a chavales de 3 años, pues la das, te buscan la vida, la primera será horrible, se te subirán a la chepa, te tirarán cosas, pero irás aprendiendo de cómo tienes que hablar a un niño de 4 años. Y en redes sociales, pues igual, pues al principio no tendrás éxito ninguno, pero si vas haciendo un trabajo serio, sistemático y honesto y de calidad, pues coño, al final irás ahí y ya la gente te irá conociendo y bicheando. Y a nivel profesional, pues estar muy atento, apuntarse a la Asociación de Comunicación Científica, que saca muchas ofertas de trabajo, laborales, en fin, un poco es eso. No tendría otro consejo mágico, ojalá lo tuviera. Pues muchísimas gracias por toda esta charla, tanto a nivel de divulgación y personal, que si hay alguien que se quiera iniciar en la divulgación, que sepan que están bienvenidos a participar en el grupo de estudiantes en siguientes episodios y demás. Todo el mundo es bienvenido. Muchas gracias, Emilio, por este tiempo con nosotros. Y también muchas gracias, Quique y Álvaro, una vez más por este episodio. Muchas gracias a vosotros, ante todo. Muchas gracias también a ustedes. Os esperaremos en el siguiente episodio, donde vamos a entrevistar a José Ángel Fernández Roldán, un investigador en nanomagnetismo computacional en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Así que muchas gracias a todos por escucharnos o vernos y hasta el siguiente.